Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a analizar la afirmación de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Esta frase generalmente se la atribuyen a Gandhi, pero vamos a remontarnos en la historia de la Iglesia para buscar el posible origen de esta afirmación y de dónde surge. En cuanto al amor de Dios, podemos considerar dos cosmovisiones cristianas sobre este amor de Dios al hombre. La primera cosmovisión presupone que Dios elige amar a ciertos individuos de entre la masa humana. Un amor lineal, por ejemplo, si tenemos a X personas y Dios decide amar a unos y odiar a otros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Surge entonces la pregunta, ¿cómo un Dios que es amor decide solamente amar a unos cuantos? ¿Cómo hace ese ser que es Dios y que tiene, no es que dice que Dios puede amar o que Dios ama, sino que Dios es amor, un atributo de su naturaleza? El amor es un atributo divino, es su ser, es amor. Entonces, ¿cómo hace Dios para ser parcial y decidir a este lo voy a amar y a este lo voy a aborrecer? Alguno puede responder a esto con las palabras de Pablo, de Romanos 9, que encontramos del versículo 13 al 15. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A esto respondemos en primer lugar que aquí no está hablando de una elección para salvación, está hablando de la elección de un pueblo que Dios puso por luz a las naciones para que a través de ellos, de ese pueblo, viniese el Mesías universal. En segundo lugar, notamos que la respuesta a este versículo o la aclaración de este versículo está en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos, donde se habla del pueblo de Israel y de los gentiles. Y a los dos los agrupa Pablo diciendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, cuando vemos en Romanos 9, del 13 al 15, que Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, nos preguntamos, bueno, ¿y de quién tendrá Dios misericordia? ¿De quién se compadecerá? La respuesta está en Romanos 11:32, sin salirnos del mismo libro y contexto de Romanos. Porque Dios sujetó a todos, gentiles y judíos, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Esta omnibenevolencia divina nos lleva a pensar en otra cosmovisión acerca de cómo Dios ama a las personas. Esta segunda cosmovisión nos presenta a Dios no amando a algunas personas y aborreciendo a otras en forma lineal, sino Dios siendo amor, amor inmutable que llama a todos los hombres a participar de este amor. Unos obedecen a ese llamado y experimentan el amor de Dios. Otros se niegan a la llamada de Dios y quedan excluidos de ese amor. Esta visión contempla la universalidad del amor de Dios, conforme a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro que de todo esto pueden surgir varias preguntas. ¿Dios me odia cuando soy pecador? Porque Dios aborrece al pecador, pero luego pasa a amarme cuando ya estoy en Cristo. Pero si lo vemos desde esta segunda cosmovisión que hemos tratado, vemos que Dios es amor, que es inmutable.
amor inmutable, porque Dios es inmutable. Somos nosotros los que nos acercamos o nos alejamos de ese amor que no cambia. Porque si no, consideremos a los creyentes. Unos creyentes tienen más comunión con Dios que otros creyentes. Algunos son más próximos a Dios porque tienen una vida de continua oración, comunión con su palabra, obediencia. Esto es innegable. No todos los cristianos, no todos los creyentes tienen la misma comunión con Dios, el mismo grado de intimidad de comunión con Dios. Entonces, ¿Dios los ama más a estos creyentes? ¿O son los creyentes los que deciden adentrarse y experimentar o gozar de una profundidad mayor del amor de Dios? Y lo hacen mediante la obediencia, porque el Señor nos llama a orar sin cesar, a tener comunión, devoción, meditación de la palabra. Sin embargo, vemos que no todos los creyentes, no todos los cristianos tienen el mismo grado de comunión y de intimidad con Dios. Entonces, ¿Dios ama más a un hijo que a otro hijo? ¿O es que el amor de Dios está allí, es inmutable? Y son los seres humanos, son los hijos de Dios, son los creyentes los que se acercan más, los que se adentran más en las profundidades del amor de Dios, y otros se quedan como más en la periferia. Porque no podemos afirmar entonces que Dios ama más a un hijo que a otro hijo. Pero esto lo resuelve 2 Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos aquí cómo el Señor nos está diciendo que si padecemos con Él, reinaremos con Él. Si le negaremos, el Señor dijo que si le negamos, Él también nos negará. Pero sin embargo, cuando llega a esta última parte, no dice si fuéramos infieles, Él también será infiel. Porque aquí ya toca lo que es su atributo moral, su naturaleza. No está hablando de que su naturaleza es el reino, ni negarnos, porque eso ya sería una actitud de justicia. Pero aquí está hablando de amor, de fidelidad. Seamos nosotros fieles o seamos nosotros infieles, Él permanece fiel. No dice que permanecerá fiel hacia aquel que le es infiel. Dice, Él permanece fiel. ¿Es el hombre el que le es fiel o el hombre el que le es infiel? Pero Dios no es más fiel a unos que a otros. Él es fiel. Por lo tanto, también en el otro atributo moral de Dios, que es el amor, Dios es amor. No es que Dios ame más a uno o ame menos al otro. Simplemente que es amor. Y es el hombre el que se acerca, se adentra, profundiza, disfruta, goza más de la plenitud del amor de Dios, o se queda simplemente como en la periferia de ese amor y experimenta un menor amor de Dios. No es que el amor de Dios sea hacia él menor, sino que él no se adentra en las profundidades de ese amor, que siempre es inmutable, como su fidelidad. No varía según la actitud del hombre. Siempre su amor es amor. Bien, según esta última o segunda cosmovisión acerca del amor de Dios, vemos la postura que afirma que Dios no es que ame a unos sí, a otros no, que Dios decida amar a unos sí y a otros decide no amarlos o odiarlos desde el principio, sino que según esta cosmovisión, de las que hay en el mundo cristiano, Dios es amor inmutable. Y a todos los hombres se le extiende el llamado a participar de ese amor divino, inmutable, eterno. Los que obedecen a ese llamado, los que creen en Jesucristo, participan del amor de Dios. Los que rehúsan creer en Cristo, los que rechazan ese llamado, rehúsan el amor de Dios, quedan excluidos del amor de Dios. Entonces no es que cuando somos pecadores Dios nos odia, luego nos convertimos, entonces pasa a amarnos Dios como si su amor variara,
sino que Dios es amor. Estamos excluidos de su amor, alejados de su amor, pero cuando Él nos llama por su gracia y nos adentramos por Cristo en su amor, comenzamos a experimentar el amor de Dios, que no ha variado, que no ha cambiado, que no es que ahora nos ama más, porque si miramos hacia los costados también veremos a hermanos nuestros, unos más avanzados, unos más adelante, con mayor intimidad, con mayor comunión con Dios, y no es que Dios los ame más a ellos que al resto que están más atrás, sino que cada uno puede experimentar un grado mayor de amor de Dios, si desea hacerlo, si busca al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, en obediencia, en comunión íntima, en devoción continua, en oración continua, en búsqueda continua de Dios. Puede profundizar, puede experimentar un grado mayor del amor de Dios, pero Dios a sus hijos los ama todos iguales. Ahora veamos qué dice Agustín acerca de todo esto. Y tal vez encontremos allí el origen de la frase: Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Dice Agustín: ¿cómo aman los médicos a los enfermos? ¿Acaso los aman en cuanto enfermos? Si los aman en cuanto enfermos, es que desean que permanezcan siempre enfermos. Si aman a los enfermos, no es para que permanezcan siempre enfermos, sino para que pasen de enfermos a sanos. Y cuánto no tienen que sufrir a menudo de los frenéticos, qué insultos, a veces hasta les golpean. El médico persigue la fiebre, pero perdona al hombre. ¿Y qué puedo decir, hermanos? ¿Ama el médico a su enemigo? Al contrario, odia a su enemigo, la enfermedad, la odia a ella, pero ama al hombre que le golpea. Odia a la fiebre, pues, ¿quién le golpea? La enfermedad, la dolencia, la fiebre. Esto está en la homilía sobre la primera carta de San Juan, en la homilía octava. Vamos a leer otra porción de San Agustín, esta vez en el Sermón 4, Esaú y Jacob. Está en las obras de Agustín 7, en Sermones, en el primer libro de la Biblioteca de Autores Cristianos. Dice: has de llevar al pecador, no amando en él el pecado, sino persiguiendo el pecado por su bien. Ama al pecador, no en cuanto es pecador, sino en cuanto es hombre. Así, cuando amas a un enfermo, persigues su fiebre. Si no persigues su fiebre, no amas al enfermo. Dice que el médico odia la enfermedad, no al enfermo. Ama al enfermo en cuanto hombre, pero odia a su enemigo. ¿Y cuál es su enemigo? La enfermedad. Por eso pelea, dice, no contra el hombre, sino contra la enfermedad que destruye al hombre. Ahora, podemos preguntarnos: ¿Dios me ama como soy? ¿Qué dice esto San Agustín? Él no te ama cual eres, sino que te odia como eres. Se compadece de ti porque te odia cual eres, para hacerte cual aún no eres. Hágate Dios, digo, cual aún no eres. Así como había yo comenzado a decir: Dios te odia cual eres, pero te ama tal cual quiere que seas, por eso te exhorta a que te conviertas. Fíjate en un enfermo. Cuando un enfermo se odia en su enfermedad como él es, comienza a ponerse de acuerdo con el médico, porque el médico le odia como es. Por eso le quiere sano, porque le odia febricitante. El médico es perseguidor de la fiebre para ser liberador del hombre. Así son fiebres de tu alma la avaricia, la libido, el odio, la concupiscencia, la lujuria, la frivolidad de los espectáculos. Debes odiarlas con el médico. Al concordar con el médico, te esforzarás con el médico. Oirás con agrado lo que manda el médico. Harás con agrado lo que el médico manda, y al progresar tu salud, comenzarán a complacerte sus mandamientos. Esto está en el Sermón 9, del 8 al 10. Los 10 mandamientos de Dios y la lira de 10 cuerdas. En las obras de San Agustín 7. Otra vez San Agustín utiliza el ejemplo del médico.
Y aquí va un poco más allá. Te dice, Dios no te ama como eres, si eres pecador. Dios te odia como eres, porque quiere cambiarte, para que seas lo que ahora no eres. Cuando analizamos la primera cosmovisión acerca del amor de Dios, en la cual algunos afirman que Dios ama a ciertas personas, decide amar a ciertas personas desde la eternidad y a otras personas decide odiarlas desde la eternidad, es decir, que Él decide a este lo amo, a este no lo amo, debemos preguntarnos, ¿Dios es capaz? ¿Puede Dios odiar su creación? ¿Puede Dios odiar lo que Él ha creado? Dios odia aquello que fue creado a su imagen y semejanza, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y aunque esté caído en el pecado, aún así sigue siendo creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Puede Dios odiar eso que Él mismo ha creado? Entonces aquí tenemos que tratar de ver qué nos dice San Agustín acerca de quién es el autor del mal, el autor del pecado, qué es el mal, qué es el pecado. Dice San Agustín: no es autor del mal el que es autor de todas las cosas que son, porque en tanto son buenas en cuanto que son. Y en consecuencia, que no se piense que no procede de él el castigo de los malos, que ciertamente es un mal para aquellos que son castigados, sino que yo lo he dicho así, del mismo modo que se dijo Dios no hizo la muerte. Aquí está utilizando San Agustín uno de los libros deuterocanónicos, que es Sabiduría 1.13, cuando en otro pasaje está escrito, la muerte y la vida vienen del Señor. También menciona otro libro deuterocanónico. Recordemos que Agustín consideraba los libros deuterocanónicos, lo que nosotros consideramos deuterocanónicos, él los consideraba inspirados, a diferencia de San Jerónimo, que no los consideraba así. Por tanto, el castigo de los malos que viene de Dios es ciertamente un mal para los malos, pero está entre las buenas obras de Dios, porque es justo que los malos sean castigados y ciertamente es bueno todo lo que es justo. Esto está en el libro de las Retractaciones. San Agustín afirma que Dios no es el autor del mal. Si bien es cierto, dice él, que cuando Dios castiga a un pecador, ese castigo es un mal para el pecador, pero en realidad no es un mal en sí mismo, porque es algo que Dios ejecuta en su justicia, por lo tanto es algo bueno, pero que Dios no es creador del mal. Sigamos leyendo. Dice en otro escrito San Agustín: toda naturaleza, sea de la especie que sea, en cuanto naturaleza, es buena. Esto está en réplica a Juliano en el libro primero. Y aquí comienza una lucha de San Agustín contra los maniqueos por el problema de la naturaleza del bien y del mal. Recordemos que los maniqueos eran dualistas, creían que existía el bien y que existía el mal y que los dos eran una naturaleza. Existía la naturaleza del bien y la naturaleza del mal. Dos principios eternos en continua lucha, pero que el mal no surgía del bien, sino que eran independientes, como dos naturalezas distintas. ¿Qué opinaba de esto San Agustín? El ángel y el hombre son naturalezas con voluntad propia, y para que exista voluntad tiene que existir una naturaleza, y tal es la fuerza de la voluntad que comunica a la naturaleza sus cualidades. Si preguntamos qué hemos de pensar de un ángel o de un hombre cuya voluntad es mala, se nos responderá con razón que es malo, y el calificativo le viene no de su naturaleza que es buena, sino de su voluntad que es mala, porque la naturaleza es una sustancia capaz de bondad y de malicia, de bondad por la participación del bien, su creador, y es capaz de malicia no porque participe del mal, sino porque se ve privada de un bien, es decir, no se hace mala porque se mezcle con una naturaleza mala en sí misma, porque ninguna naturaleza, en cuanto naturaleza, es mala, sino porque se aleja de la naturaleza bien sumo e inconmutable. Esto está en réplica a Juliano en el libro
1 capítulo 8. ¿Qué nos está diciendo aquí Agustín? Que el ángel y el hombre son naturalezas, y que son naturalezas por lo tanto creadas, y que al ser creadas son buenas. Ahora, estas naturalezas tienen voluntad, y la voluntad es capaz de comunicar a la naturaleza sus cualidades. Por lo tanto, Dios dice también en otra parte, creó al diablo, a Satanás, lo creó como ángel bueno, pero se corrompió su voluntad y esa voluntad comunicó su cualidad corrupta de mal a su naturaleza. Igual el hombre cuando pecó. Pero que Dios no crea cosas malas, sino que todo lo que Dios crea es bueno. Pero que el hombre y los ángeles tienen voluntad. Y es la voluntad la que puede corromperse. Y cuando se corrompe, comunica a su naturaleza esa cualidad corrupta. Para San Agustín, ninguna naturaleza es mala en sí, como afirmaban los maniqueos, porque, por lo tanto, se tendría que decir, como también dicen algunos supralapsarianos, hay una parte de los supralapsarianos que afirman que Dios es el autor del mal. Pero San Agustín dice que Dios no es el autor del mal ni creador del mal, porque el mal no es una sustancia, el mal no es una naturaleza, sino que el mal es privación del bien, el mal es corrupción del bien. Dios crea a las naturalezas, Dios crea al hombre, Dios crea a los ángeles, los crea ex nihilo, es decir, lo crea de la nada, no lo crea Dios a estos seres de su propia naturaleza, sino que Dios lo crea de la nada, por eso pueden corromperse. ¿Qué se corrompe? ¿Qué se corrompe? La voluntad, porque la naturaleza es buena. La naturaleza del hombre, aunque sea pecador, es buena, porque es creada por Dios. Lo que se corrompe es su voluntad, porque el mal es ausencia del bien, privación del bien o corrupción del bien. Por ejemplo, no existe el adulterio como tal, porque Dios no creó el adulterio como si fuera una sustancia, como si fuera un hecho. Dios creó algo bueno, que es el matrimonio. La corrupción del matrimonio degenera en adulterio. Dios creó el matrimonio y es bueno por naturaleza. La corrupción de esa naturaleza, la corrupción de esa voluntad del matrimonio degenera en adulterio. No existe un árbol de manzanas podridas. Si yo no puedo plantar una semilla y decir este va a ser un árbol de manzanas podridas. El árbol da manzanas. La manzana es la que se corrompe, pero la manzana en sí es un bien, es de naturaleza buena. Lo que se corrompe, porque un bien puede corromperse, dice San Agustín. Los maniqueos decían que no, que el mal es aparte, es una naturaleza, una sustancia aparte del bien, y que cuando se mezclan, se puede mezclar, entonces sí se puede contaminar el bien con el mal. Agustín dice no existe tal cosa como el mal creado. El mal es una corrupción del bien. El mal en el ángel, en los demonios, en Satanás y en el hombre pecador es la corrupción de su voluntad. Dice en otro texto San Agustín, en su libro de Confesiones: el mal cuyo origen buscaba no es sustancia ninguna, porque si fuera sustancia sería un bien. Porque Dios crea todas las sustancias, es el creador de las sustancias, el creador de la naturaleza. Y esto había de ser sustancia incorruptible, gran bien ciertamente, o sustancia corruptible, la cual si no fuese buena no podría corromperse. Así vi yo y me fue manifestado que tú eras el autor de todos los bienes y que no hay en absoluto sustancia alguna que no haya sido creada por ti. Y porque no hiciste todas las cosas iguales, por eso todas ellas son, porque cada una por sí es buena y todas juntas muy buenas, porque nuestro Dios hizo todas las cosas buenas en extremo. Dios ha creado todas las naturalezas y todas las naturalezas son buenas. ¿Pueden corromperse? Sí, porque no están creadas de la misma naturaleza de Dios, sino que están creadas ex nihilo, por lo tanto pueden corromperse. Y el mal es la corrupción del bien, la ausencia del bien, la corrupción de la voluntad de esa naturaleza, porque esa voluntad del hombre comunica su naturaleza al mal. Pero Dios ama al hombre por cuanto es naturaleza, y esa naturaleza la ha creado Él, y es buena. El pecado no lo ha creado Dios, ni el mal lo ha creado Dios.
Por lo tanto, eso aborrece Dios. Dios ama al hombre porque es su creación. Dios aborrece el pecado y el mal porque no es su creación, sino que es la corrupción de lo que Él ha creado. Por lo tanto, podemos afirmar de alguna manera que Dios ama al pecador, como dice Agustín, que el médico ama al enfermo. Lo que odia es la enfermedad, así como Dios odia o aborrece al pecado que Él no creó y que destruye al hombre que Él sí creó a su imagen y semejanza. Y que el médico tiene por enemigo no al hombre en sí, sino a la enfermedad que destruye al hombre. Y Dios tiene por enemigo al pecado que destruye al hombre. Aborrece al hombre tal cual es, sí, porque está deforme por el pecado, porque está enfermo de pecado, pero no aborrece al hombre por esa naturaleza que Él creó, sino que lo aborrece en cuanto a enfermedad, en cuanto a pecado. Y el enemigo en realidad a vencer es el pecado. Pero Dios ama al hombre tal cual es, porque es creado a su imagen y semejanza, porque es una naturaleza creada por Él, pero odia mientras dice que lo odia porque quiere cambiarlo, porque ama aquello que Él quiere que sea. Y esto nos lleva a la conclusión de que esta frase que hoy se dice y que lleva muchísimo debate de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, en realidad no tiene origen en Gandhi, sino en estas disputas que tiene San Agustín contra los pelagianos, Juliano de Clana, contra los maniqueos, en donde él trata de enfatizar que Dios no es el autor del mal, no es el autor del pecado. El mal y el pecado no son sustancias, no son naturaleza, sino que es la privación del bien, que Él todo lo que ha creado es bueno y que Él ama todo lo que ha creado. Por eso aborrece la enfermedad, por eso aborrece la fiebre, por eso aborrece el pecado, porque Él no lo ha creado, sino que es la corrupción de lo que Él ha creado. No son sustancias aparte, como creían los maniqueos, este dualismo, esta lucha eterna del bien y del mal, de lo bueno, de la sustancia buena contra la sustancia mala, sino que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y el hombre que Él ha creado lo ama por cuanto es hombre, su creación. Aunque odie su pecado y aunque lo odia Él tal cual es, porque Él ama aquello que quiere que el hombre llegue a ser por medio de Jesucristo. Bien, hemos analizado las dos como visiones acerca del amor de Dios. La primera que, según algunos, afirma Dios ama a ciertas personas, decide amar a ciertas personas y a otra decide odiarlas desde la eternidad. A mí esta cosmovisión me plantea serias dudas, como ¿cómo puede ser que Dios decida, Él que es amor? No es que Dios puede amar o que Dios ama, sino que Dios es amor. Su naturaleza, como un Dios que es amor, puede decidir amar a uno y aborrecer a otro que Él mismo ha creado. Que no tiene nada que ver, como dijimos, en cuanto a lo que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque allí está hablando de elección de pueblo, y hasta podemos decir de ministerio, porque allí no está diciendo que Esaú se fue al infierno. A menos que alguien pueda afirmar que Esaú se fue al infierno, yo no encuentro tal cosa en la escritura que Dios diga que Esaú se fue al infierno. Es decir, Dios eligió a Jacob para que por medio de él formara un pueblo, por medio de este pueblo viniese el Mesías, pero el pueblo mismo de Israel era luz a los demás. Recordemos que también Esaú fue bendecido por su padre, Isaac. No recibe la primogenitura, pero también recibe una bendición. Y Dios no bendice al pecador. Es decir, Esaú, si ustedes consideran el reencuentro de Esaú con Jacob, cuando Jacob viene todo medroso, después de haber luchado con el ángel, y viene con miedo de que su hermano Esaú lo mate porque viene hacia él con muchos hombres. Si ustedes consideran esta parte de la escritura con la parábola del hijo pródigo, verán que Esaú se comporta como el padre de la parábola del hijo pródigo, que cuando ve a su hijo de lejos, él sale corriendo, se echa al cuello
lo besa y lo perdona. Es muy bello esto porque Esaú actúa como actúa el padre bueno en la parábola del hijo pródigo y Jacob como el hijo pródigo. Entonces en ningún lado nos dice que Esaú se fue al infierno, que Dios predestinó a Esaú para el infierno. Eso no lo dice. Alguno llega a esa conclusión, pero la escritura no dice nada. Como tampoco dice la escritura que Dios odia al hombre. Sí nos dice que odia al impío, pero cuando dice impío está hablando de eso, de esa enfermedad, de ese pecado, de esa voluntad persistente acerca del pecado. Pero lo que nos dice las escrituras es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta cosmovisión es la que a mí me parece más de acuerdo, más en consonancia con este amor de Dios, que es su naturaleza, que es su atributo moral, inmutable, omnibenevolente, que Dios ama a todos, porque ama a todos aquellos que Él ha creado, pues todos son su creación, y que a todos llama a participar de ese amor. El que obedece y viene participa de ese amor, entra en ese amor, y el que rehúsa creer en Cristo se queda fuera de ese amor. Bueno, no sé si hemos resuelto o no hemos resuelto la cuestión. No era esa la intención de este vídeo. La intención de este vídeo era remontarnos en la historia de la Iglesia y aproximarnos a dónde surge este concepto de que Dios ama al pecador aunque odie al pecado. Y aunque San Agustín no lo diga así textualmente, lo da mucho a entender en cuanto a que dice ama al hombre en cuanto es hombre, pero aborrece como doctor a la enfermedad, a la fiebre, al pecado, porque destruye al hombre que él ama. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado. Los espero en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. No se olviden de activar la campanita. Para que reciban notificaciones de todos nuestros vídeos, y no se olviden de suscribirse, que concede indulgencias plenarias. Hablando de indulgencias, tengo aquí un librito que es del 1955, antes del Concilio Vaticano II, que es de cuando mi madre hizo la primera comunión, y dice que si hacemos esta oración se nos concede 100 días de indulgencia. Dice así: a vos, Dios Padre ingénito, a vos, Hijo unigénito, a vos, Espíritu Paráclito, Santa Trinidad e indivisible unidad. De todo corazón os confesamos, alabamos y bendecimos. A vos se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón, mi alma y mi vida. Ya tenemos 100 días, lo dice aquí, es que esto no es mentira, 100 días de indulgencia. Eso es todo, amigos.